Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Un paso más en la búsqueda de justicia. Yo escuchaba que tú decías luego de la audiencia que esto por lo menos es eh, algo para que no quede el crimen de Fernando en la impunidad, pero es una parte también, ¿no? Una Claro. pequeña parte quizás. Buenos días, Milton. Gracias por el espacio. Sí, recién 2 días ha tomado la preparatoria del juicio contra estas 5 personas que fueron llamadas a juicio, pero después de casi 7 meses del asesinato del Fernando, es como una luz, ¿no? Una luz que te dice, bueno, algún rato vamos a llegar con los verdaderos autores intelectuales de quién dio la orden a este señor Carlos Angulo de organizar con Laura Castillo, conseguirse los sicarios, conseguirse la logística que se necesita, las armas, los vehículos, todas esas cosas son muy importantes a partir de ahora en el proceso. Ahora, eh, que se haya procesado a estas 5 personas, que vayan a juicio, quiere decir que la declaración del testigo protegido coincide mucho en lo que está pasando, lo que dijo él con lo que pasa ahora. Más que coincidir, porque la parte textual que leyó la fiscal dentro de la formulación de cargos es solo un texto, porque además esa parte se tergiversó, dijeron que habían participado generales y dentro de la juerga criminal también se dice generales a los que tienen alto rango. Entonces la fiscalía tuvo que salir a aclarar esta parte para que no se siga tergiversando, pero sí, las 5 personas que fueron detenidas después de casi un mes del asesinato del Fernando tienen su grado de participación en el asesinato, ya que los sicarios que estuvieron ese día acompañando a este señor alias Ito ya fueron asesinados también en la cárcel regional. Ahora, también escuchaba que tú decías el día anterior, cuando empezó la audiencia, que estas 5 personas ojalá lleguen al juicio. Ojalá lleguen al juicio con vida. Por supuesto. ¿Hay dudas de lo que pueda pasar con ellos? Más allá del precedente de lo que pasó con los otros. Por supuesto, este señor Angulo y la señora Castillo son piezas fundamentales para saber quiénes les pagaron y quién le contactó a Carlos Angulo en la cárcel de Cotopaxi para dar las direcciones a todas estas otras personas que participaron. A mí no me extrañaría que mientras se da la etapa del juicio mueran dentro de las cárceles donde están, porque ya ha pasado. Hay que recordar el caso del general Gabela, que es un caso emblemático. Todos los sicarios que participaron en su asesinato fueron eh, asesinados en circunstancias extrañas dentro de las mismas cárceles. ¿Hay alguna garantía por parte de las autoridades de que estas personas van a ser protegidas hasta llegar por lo menos hasta llegar al día del juicio? Entiendo que es responsabilidad del SNAI mantenerles con vida a todas estas personas. Porque claro, lo que se puede pensar es que alguien que está arriba, obviamente que no le interesa que se conecte lo que falta conectarse, tenga el poder suficiente como para actuar contra ellos, como ya actuó contra los otros. Por supuesto, o sea, aquí este es un crimen político y desde la política aquellos que están involucrados son los que manejan a estas organizaciones delictivas para hacer el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se conecta al invisible con más arriba? Esta parte está dentro de la nueva investigación que se lleva a cabo y que es reservada además. Entonces, esto es otro paso que daremos más adelante. Ahora el paso que se dio ya es llevarles al juicio, al menos a estas 5 personas, para que paguen por el crimen que cometieron. ¿Cuánto ha servido el trabajo del FBI, que desde casi el día uno del inicio de las investigaciones llegó al país y que el mismo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos demostró este interés porque esto se aclare, tanto que se ofrecieron recompensas? Desconozco si se han entregado o no las recompensas. No me corresponde a mí saber quiénes estuvieron solicitando las Ujú. recompensas, porque además es un tema muy sensible que no creo que sea público, ni el FBI ni a través de la Embajada Americana se dé ese tipo de información. Pero sí, la labor del FBI en realidad en el caso del Fernando fue valiosísima. Hubo incluso, se filtró parte de la información dentro de la investigación, pero bueno,
fuimos poco a poco sacando a estos abogados inescrupulosos que estaban ahí metidos buscando que sacarse del proceso. Tampoco se sabe, Verónica, que si la explotación del teléfono de Fernando Villavicencio tiene algún tipo de conexión o se revela algo que tenga que ver con lo que está pasando ahora mismo en este proceso de juicio. En el proceso de ahora, que es de los autores materiales, la explotación y lo que pueda sacar la fiscalía del teléfono de Fernando servirá para los autores intelectuales en Ujú. la otra etapa del proceso. Acá esta es la etapa que hay que condenar y juzgar a los gatilleros y a los que participaron materialmente del crimen. Todo lo que venga del teléfono sirve para la investigación de los intelectuales. Son las 8:54, estoy hablando con Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio. Vuelvo al principio, este es un paso nada más en la búsqueda de esclarecer quién ordenó, quién contrató, quién le dio la orden a alias el Invisible, a este señor Angulo, que a su vez dio la orden a los sicarios que participaron en el asesinato. ¿Qué confianza hay de que esto sí se pueda llegar a determinar? Porque estas ya son otras conexiones. Como digo, Milton, este es un crimen político y los políticos que estuvieron interesados en que un candidato a la presidencia de la República no llegara a Carondelet son muchísimas personas que están aquí y este crimen no va a quedar en la impunidad porque nosotros tenemos una fortaleza enorme y vamos a seguir hasta el final. Vamos a llegar al día que la gente de este país entienda que estas personas que pretenden seguir participando en las papeletas electorales tienen mucho que ver con el crimen de Fernando Villavicencio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa usted de, hablando de la política, del trabajo político en apoyo a esclarecer este crimen? Hay una comisión en la Asamblea Nacional que está trabajando, digámoslo, en el tema que les correspondería. Hubo unos incidentes hace un par de semanas. ¿Hay esa sensación de que los políticos quieren esclarecer este tema? En realidad, no. En el tema político hubo muchísimas opiniones que decían hay que virar la página y seguir como país. Y no Ujú, hay como virar la página con el asesinato del Fernando. El asesinato del Fernando cambió este país, nos guste o no nos guste. ujú. Desde la Asamblea del Trabajo que tienen que hacer es determinar cronológicamente cómo fue perseguido Fernando Villavicencio desde la política y desde las organizaciones políticas, que de alguna forma ahora son sospechosos de su crimen. Entonces, todo el trabajo que se hace desde la Asamblea en la comisión, espero que ahora sí ya se inteligencien de saber quién era Fernando Villavicencio y qué hizo Fernando Villavicencio a favor de este país, porque en las sesiones que yo he ido realmente son muy penosas, los asambleístas no saben, de hecho, como no saben, los miembros de la comisión le han dejado la pauta libre a las representantes del correísmo para que encaren a los comparecientes, para que armen bochinches, para que hagan todo lo posible para que las comparecencias no den la suficiente información para llegar a los responsables políticos del crimen de Fernando. ¿Y sienten ustedes que de parte del gobierno del presidente Noboa hay la intención de seguir hasta el final con este tema? Bueno, el presidente en campaña ofreció a la mamá de Fernando que iba a hacer todo lo posible, pero no ha hecho En absolutamente campaña nada. se ofrecen montones de cosas. ¿Qué pasa ahora? Por supuesto que ofreció. Yo no he visto que desde el gobierno haya un intento de esclarecer el asesinato. Además, que desde el gobierno no se puede hacer nada porque el tema tiene que ser llevado en la justicia y a través de la fiscalía. Políticamente, el presidente no ha hecho ningún esfuerzo como para tratar de esclarecer el tema. ¿Y los coidearios de Fernando? La gente que estuvo en las listas de Fernando Villavicencio, muchos de los cuales están ahora en la asamblea, unos ahí mismo, otros en otro lado, otros independientes. Em, ¿Qué pasa con ellos? Bueno, este fenómeno que pasó es muy penoso porque estas personas después del crimen de Fernando, solo buscaron sus intereses personales, ver dónde se acomoda cada uno. Un grupo salió de Construye y estaban buscando qué les dan. Construye mismo, de hecho, Construye tiene una buena intención en torno a ver, a revelar qué pasó políticamente con el crimen del Fernando, pero sí es un proceso largo porque los asambleístas, en su mayoría, son nuevos, no conocen quién era Fernando, entonces sí es una cosa. O sea, llegaron con la ola. Todos aquellos que llegaron después del asesinato del Fernando son los únicos beneficiarios políticos del crimen del Fernando. Ellos
Si no era por el asesinato, seguramente no hubieran alcanzado el número de asambleístas que estaban en la asamblea. Es que yo pregunto esto, Verónica, porque vamos ya entrando en un año electoral. En el 2025 vamos a elegir nueva asamblea, vamos a elegir nuevo presidente de la República y muchos estarán pensando en que la imagen de Fernando Villavicencio los puede catapultar. Entonces hay una familia detrás, además, que va a ver seguramente en campaña la imagen de Fernando Villavicencio siendo bien utilizada, mal utilizada, utilizada. La imagen del Fernando va a ser utilizada siempre, porque era un líder, era un periodista que cambió este país, denunció muchísimos casos emblemáticos. De hecho, gracias a él está prófugo un expresidente de la República. Entonces, sí, estas personas que pretenden utilizar la imagen del Fernando, que además han sido muy desleales con su memoria, porque cada uno ha buscado llevar agua para su molino, como dicen. Así que nosotros, como la familia de Fernando, no les vamos a permitir que usen y abusen la imagen de él. No quiero preguntar quiénes han sido los más desleales, pero sí quiero preguntar quiénes han sido los más leales en la política. Increíblemente, construye, y María Paula Romo la única que está siguiendo las directrices de lo que Fernando iba a hacer en este país. ¿Y la gente buena? La gente buena de buena no tiene nada. O sea, es un espacio que no funciona porque además no tienen titularidad y entre ellos se pelean los unos contra los otros y todos quieren un pedazo del Fernando para tener una bandera y poder participar de algo que no les corresponde. El caso Metástasis, que sigue siendo explotado porque se siguen conociendo cosas y todavía se seguirán conociendo más, eh, da la razón en muchas cosas a lo que Fernando Villavicencio denunciaba, pero milimétricamente. En todo. En realidad, estas personas que estuvieron en el complot para asesinarle no le dieron el chance de que él esté vivo para ver que todo lo que él dijo durante muchísimos años era cierto. Había gente que decía, no, no creo que sea tanto, no creo que sea así, pero era cierto. Había incluso colegas periodistas de él que alguna vez fueron sus amigos que le acusaron de ser vacunador y extorsionador, cuando ellos han sido los que se ñañaban con los narcos, los que iban a las alcaldías y les ponían las proformas y les decían, o nos pagas esto o sacamos esto. O sea, ese es el nivel de gente que ahora, incluso ayer tuve un pequeño altercado en Twitter con una persona de estas que se atreven a hablar sobre el crimen del Fernando. Yo no sé qué calidad moral puede tener esta gente para hablar del Fernando. Cuando tú veías la revelación de los chats entre Jordán y Norero, ¿qué sentías? Hay cosas que uno no puede decir lo que sí se siente porque te duele el corazón de saber que mientras te decían ser amigos, hablaban a las espaldas del Fernando y saber también que este señor Aliaga era el operador político dentro de la asamblea de Jordán y Norero y de muchas otras personas más. Y duele porque el Fernando se enfrentaba a estas personas solo, todo el tiempo solo y lograron, este señor logró suspenderle 30 días y no se puede hacer lo mismo ahora con esta asambleísta Palacios, que fue la que ocasionó este bochornoso incidente en la comisión del Fernando. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Una última pregunta, Verónica, que tiene que ver con la seguridad de Fernando Villavicencio, porque también se tiene que determinar qué pasó con la seguridad ese día. Cuando Fernando Villavicencio venía acá o iba al canal, no solo en época de campaña, sino antes, tenía un dispositivo de seguridad, nivel ministro del Interior. Entraban hombres con fusiles, estaban por todo lado. Ese día yo no vi los hombres con fusiles, ni tampoco a todos los que veía normalmente. ¿Qué pasó? Esas son las cosas que vamos a ir investigando porque este es otro proceso que se lleva a cabo. En relación al crimen de Fernando hay tres indagaciones abiertas. Está el del asesinato, está el de omisión, es el tema de la seguridad, y está la denuncia contra los 5 asambleístas que el Fernando, él mismo los denunció por pretender contratar sicarios para atentar contra la vida o contra la familia. Entonces, vamos paso a paso, pero el tema de la seguridad se va ir sabiendo en el otro proceso que se lleva a cabo en otra fiscalía. Muchas gracias, Verónica, por haber venido. Gracias a ustedes. Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, un día después de que la jueza decidiera llamar a 5 de 6 a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio.